El zumbido de las máquinas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano de Santiago de Chile era un sonido constante y monótono, la banda sonora de la vida suspendida. Pero en las últimas semanas, un murmullo diferente se había apoderado de los pasillos, una mezcla de incredulidad y miedo. La doctora Elena Vargas, jefa de neurología, sostenía con manos temblorosas el resultado del laboratorio. Era el tercero. Sofía, una enfermera joven y dedicada, estaba embarazada. Al igual que las dos enfermeras que la precedieron, su única conexión laboral en común era el cuidado exclusivo del paciente en la habitación 7. Un hombre que llevaba 8 meses en un coma profundo del que nadie esperaba que despertara. La situación era un imposible médico, una anomalía que desafiaba toda lógica y que amenazaba con convertirse en un escándalo de proporciones catastróficas. El director del hospital, un hombre cuya carrera se basaba en la reputación y la discreción, le había dado a Elena un ultimátum: encontrar una explicación racional o el caso sería entregado a las autoridades, desatando un circo mediático que destruiría al hospital. Para Elena, una mujer que había construido su vida sobre cimientos de ciencia y hechos demostrables, este misterio no era solo un desafío profesional, sino una afrenta personal a su visión del mundo. Si te gustan las historias que te atrapan desde el primer momento, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Elena era una mujer de 42 años, cuya vida personal era tan estéril como los quirófanos que frecuentaba. Años atrás, el diagnóstico de infertilidad había destrozado su matrimonio y sus sueños de ser madre, dejándola con una cicatriz emocional que cubrió con capas de trabajo y escepticismo. Su lujoso apartamento en Las Condes se sentía vacío, un eco silencioso de lo que pudo haber sido. Veía el mundo a través de la lente fría de la ciencia, porque en la ciencia no había espacio para la decepción ni para los milagros fallidos. Por eso, este caso la perturbaba tan profundamente. Se sentía como una burla cruel del destino, trayendo vida donde era imposible, mientras a ella se la había negado. El paciente de la habitación 7 se llamaba Javier, un artista de 28 años que había sufrido un extraño accidente automovilístico. No tenía familiares cercanos que lo visitaran, solo el constante ir y venir de las enfermeras. Su rostro, enmarcado por un cabello oscuro y revuelto, mantenía una expresión serena, casi pacífica, que contrastaba con el caos que su presencia inerte estaba generando. Las dos primeras enfermeras, Carla y Lorena, habían sido trasladadas a otras áreas entre susurros y miradas de reojo, sus embarazos confirmados siendo una fuente de pánico silencioso. El hospital había intentado silenciar la historia, pero con el tercer caso, el de Sofía, la contención era ya imposible. La investigación de Elena comenzó con una rigurosidad metódica. Revisó cada historial médico, cada análisis de sangre, cada informe de turnos de Javier y de las enfermeras. Buscaba una toxina, una radiación anómala, cualquier variable oculta que pudiera explicar la hiperfertilidad repentina. Pasó días enteros sin encontrar nada. Todo era normal, clínica y científicamente perfecto. La frustración crecía en su interior como una mala hierba, obligándola a considerar lo que más temía, que la respuesta no estuviera en sus libros de texto ni en los monitores que parpadeaban junto a la cama de Javier. Agotada de los datos, Elena decidió investigar al hombre, no al paciente. Con el permiso del hospital, revisó las pocas pertenencias que Javier tenía guardadas. Dentro de una caja encontró un cuaderno de bocetos.
No contenía dibujos de paisajes ni retratos, sino páginas y páginas de complejas formaciones estelares, nebulosas y galaxias dibujadas con un detalle asombroso. Y en casi todas las páginas, en una esquina o integrado en el diseño cósmico, había un pequeño símbolo recurrente, un círculo con 3 puntos en su interior. Aquel detalle, aparentemente insignificante, despertó en ella una curiosidad que iba más allá de lo profesional. Una noche, incapaz de dormir, Elena volvió al hospital y se sentó junto a la cama de Javier. El silencio de la habitación solo era roto por el suave pitido de las máquinas. Por primera vez le habló, le contó sobre su frustración, sobre la imposibilidad de lo que estaba sucediendo, sobre cómo su presencia silenciosa estaba derrumbando su mundo ordenado. Mientras hablaba, una de las luces del monitor parpadeó erráticamente y sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una extraña sensación de no estar completamente sola. No hubo respuesta, por supuesto, pero la conexión, irracional y profunda, había comenzado a formarse. El conflicto externo se intensificó. Un periodista anónimo había filtrado la historia y la noticia se esparció como un reguero de pólvora. El milagro del coma, o El paciente que embaraza, titulaban los tabloides. El hospital estaba bajo asedio mediático y legal, con las familias de las enfermeras exigiendo respuestas y compensaciones. La junta directiva, en pánico, ordenó el traslado inmediato de Javier a una instalación privada y aislada. Pero Elena se opuso con una ferocidad que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Argumentó que moverlo interrumpiría su investigación, pero la verdad era que sentía una necesidad visceral de protegerlo, de descifrar el enigma que él representaba. El conflicto interno de Elena era aún más violento. Empezó a tener sueños vívidos, no de hospitales, sino de cielos estrellados y del símbolo del cuaderno de Javier. La barrera que había construido alrededor de su corazón comenzaba a agrietarse, y el dolor de su infertilidad resurgía con una fuerza inesperada. Se encontraba pasando más tiempo en la habitación 7, a veces simplemente observando el rostro tranquilo de Javier, sintiendo una mezcla de resentimiento y una extraña esperanza. Estaba perdiendo el control, y una parte de ella, la científica, estaba aterrorizada, pero otra, la mujer herida, se sentía extrañamente viva por primera vez en años. La noche de una fuerte tormenta eléctrica, Elena estaba haciendo una última revisión en la habitación de Javier. Un relámpago iluminó la habitación con una luz estroboscópica, y por una fracción de segundo vio algo en la muñeca del paciente justo debajo de la vía intravenosa. Con el corazón latiéndole con fuerza, apartó con cuidado el esparadrapo. Allí, débilmente visible sobre la piel pálida, había un tatuaje. Era pequeño, casi desvanecido, pero inconfundible. Un círculo con 3 puntos en su interior. El detalle que lo cambiaba todo. El símbolo no era solo un dibujo, era parte de él. Corrió a su oficina, con la adrenalina recorriendo sus venas. Abrió su computadora portátil y en un impulso que no podía explicar, no buscó en bases de datos médicas, sino en archivos de astronomía antigua. Escribió una descripción del símbolo y después de varios intentos encontró una coincidencia. Pertenecía a una antigua carta estelar que describía una alineación celestial extremadamente rara. Un evento que, según los textos, abría un canal de energía vital. Revisó las fechas. La última vez que había ocurrido fue la noche del accidente de Javier. La próxima vez, según los cálculos, era esa misma noche. En ese instante, todo su escepticismo se derrumbó. No era ciencia, no era biología, era algo más. Una fuerza que no entendía, pero que de repente sentía con cada fibra de su ser.
Regresó a la habitación 7, ignorando las miradas perplejas de las enfermeras de turno. Desconectó las alarmas no vitales. Abrió las persianas para dejar que la luz de la tormenta entrara y de un pequeño reproductor que había encontrado entre las cosas de Javier, puso una música suave y etérea. Se sentó a su lado, le tomó la mano y, por primera vez, no le pidió respuestas. Simplemente esperó, rindiéndose al misterio. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Meses después, el hospital ya no era un lugar de escándalo, sino de asombro. Javier había comenzado a mostrar signos de actividad cerebral la noche de la tormenta y, aunque su recuperación era lenta, los médicos la calificaban de milagrosa. Los bebés de las 3 enfermeras nacieron completamente sanos, cada uno con una pequeña marca de nacimiento en el tobillo con la forma de una estrella. Y la mayor sorpresa de todas fue el resultado positivo de un análisis de sangre de rutina. Elena Vargas, la mujer declarada infértil, estaba embarazada. La noticia se convirtió en un símbolo de esperanza, una prueba de que hay misterios que la ciencia aún no puede explicar. 5 años más tarde, en un día soleado en el Parque Bicentenario, Elena reía mientras empujaba a su pequeña hija, a la que llamó Luna, en un columpio. Cerca de ellos, Javier, ahora recuperado casi por completo, estaba sentado en el cinto de césped con un grupo de niños, enseñándoles a dibujar las constelaciones en un cuaderno. No recordaba nada de su tiempo en coma, pero sentía un vínculo inexplicable y profundo con aquellos niños y con Elena. Habían formado una nueva clase de familia, unida no por la sangre, sino por un evento cósmico que les recordó que los milagros más grandes a menudo residen en lo desconocido. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que en cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.